vive creyéndole a Dios tiene garantías de éxito, no importa cuáles sean sus circunstancias. El que vive creyéndole a Dios, el que entiende que Dios se le ha ido, el que traduce la experiencia de la fe como una mera experiencia histórica, el que traduce la experiencia de la fe como una mera cuestión de datos, pues ya y sencillamente se queda huérfano de la interacción divina. Pero el que vive creyéndole a Dios, el que vive como si Dios fuese una realidad permanente, oiga, ese hombre y esa mujer que vive creyéndole a Dios genera un acervo, un cúmulo extraordinario de testimonios del cuidado providencial de Dios en favor de su vida. Las historias bíblicas están para eso. Yo recuerdo aquel tiempo de los predicadores. Por ejemplo, en un culto de sanidad divina, el predicador lo primero que hacía, ¿sabe qué era? Contar una serie de pasajes bíblicos que hablaban del milagro de Jesús. Y contaba un pasaje bíblico de un milagro de Jesús, y contaba otro pasaje bíblico de un milagro y contaba otro pasaje bíblico de un milagro de Jesús. Luego pasaba entonces el predicador a contar milagros bíblicos de su campaña. Y luego entonces invitaba a la gente a vivir una experiencia de milagros. Y los testimonios eran extraordinarios. ¿Qué es lo que demarca esto, querido? Lo que esto demarca es el gran desafío de la vida cristiana. Usted no puede venir a la iglesia un domingo en la mañana meramente pensando que asistir al culto es una tradición. Yo vengo al culto, bueno, porque hay que dar una buena impresión familiar, hay que dar una buena impresión en la comunidad, hay que dar una buena impresión en la urbanización. Y es importante que el domingo por la mañana la comunidad vea que yo voy con mi esposa, que yo voy con mis hijos, que yo voy con mi familia a la iglesia. No, querido, cuando usted llega a la casa del Señor, usted y yo debemos venir con la expectativa de que venimos para estar frente al Dios que nos ve. Y ese Dios que nos ve es un Dios de portentos, y ese Dios que nos ve es un Dios de milagros, y ese Dios que nos ve es un Dios de autoridad, y ese Dios que nos ve es un Dios que interactúa con nosotros, y ese Dios que nos ve es el mismo que intervenía con Abraham, es el mismo que intervenía con Isaac, es el mismo que intervenía con Jacob, es el mismo que intervenía con Israel, el mismo que intervenía con la iglesia primitiva, y es el mismo que interviene con los hombres y mujeres que viven en expectativas de fe frente a su gracia. Yo leí una expresión del libro de Job. Cuando tratamos de hacer de las escrituras datos históricos, caemos en trampas horrorosas. Cuando tratamos de leer las escrituras para ver simplemente una historia del pasado, nos aquilosamos dentro de la historia misma y nos convertimos en objetos de la historia. A ese punto han llegado tanta gente que al día de hoy ya hay quienes inclusive se aventuran a decir que Job es un personaje irreal, ficticio, inventado por la historia religiosa, que Job realmente es un personaje que no existe. Desde luego, cuando uno escucha argumentos como ese, que pueden ser muy ciertos, pero son argumentos que a la larga lo que tienen como propósito es desalentar la fe, quitar la esperanza. Claro, no debe producirle ninguna preocupación a un cristiano
si Job es un personaje real o no es real. No debe crearle ninguna preocupación a un creyente si Job existió o no existió, porque a fin de cuentas, todos y cada uno de nosotros, en algún momento dado de la vida, seremos Job. Todos y cada uno de nosotros, en algún momento dado de la vida, nos convertiremos en un protagonista como Job, de eventos angustiosos, de eventos dolorosos. Por lo tanto, necesitamos tomar la Escritura no como una referencia meramente histórica. Necesitamos tomar la Escritura como un testimonio del Dios que vive y del Dios que ve. Job lo había perdido todo materialmente hablando. Pero fíjense que en su inventario, luego de haber perdido hijos, luego de haber perdido tierras, luego de haber perdido familia, luego de haber perdido salud, luego de haber perdido ganado, luego de haberlo perdido todo. Fíjese cómo comienza Job la expresión en medio de su desgracia. Yo sé que mi Redentor vive. Desde luego, los especialistas en lingüística y los maestros de español me podrán corregir luego, ahora no lo hagan. Pero ese pronombre posesivo, pienso yo, ¿verdad? Mi Redentor. Mire qué dato interesante. Un hombre que lo había perdido todo. Un hombre que había perdido hijos. Un hombre que había perdido familia. Que había perdido tierras. Que había perdido su salud. Todavía tenía una posesión. Todavía le quedaba algo. Todavía expresaba poseer algo en su vida. Y a eso que él entiende todavía posee, le llama mi Redentor. Mi Redentor. Job había perdido todos sus hijos. De hecho, toda su familia había muerto. Pero todavía él entiende que su Redentor no se ha muerto. Y declara qué cosa: mi Redentor vive. Por el otro lado, yo debo entender, de hecho, las experiencias narradas en las Escrituras y las vivencias que tuvo Job todavía no han pasado por mi vida. Pero yo puedo imaginar cómo debe sentirse un padre que en un solo día pierde a todos sus hijos. Un hombre que en un solo día pierde todas sus propiedades. Un hombre que en un solo día pierde toda su posesión. Yo debo pensar que este hombre tenía que haber caído en una profunda depresión. Un hoyo de incertidumbre le había dado la bienvenida. Y yo estoy seguro que por su mente tenía que estar pasando un dato de su realidad existencial en ese momento. Y tenía que entender con claridad que su existencia era incierta. Pero fíjese que todavía podía decir, yo sé. Él no sabía qué le iba a pasar mañana. Él no sabía qué iba a suceder al próximo minuto. Él lo único sabía era que le había venido una avalancha encima. Y como resultado de esa gran avalancha, él tenía que estar viviendo una experiencia de incertidumbre que usted y yo tal vez no podemos llegar a imaginar siquiera. Pero en medio de su incertidumbre, él dice, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, yo puedo estar en incertidumbre, pero aún yo sé que Dios es una realidad.
Es decir, yo lo he perdido todo. Todo se me ha muerto en mi entorno. Pero yo sé que todavía mi Redentor está vivo. Yo sé que lo he perdido todo. Pero todavía tengo la más grande de las posesiones de la vida. Tengo a mi Dios. Y cuando se vive en esa dimensión, queridos, cuando se vive en esa postura, óigame, Dios honra a los que le honran. Si usted hace de su Dios un Dios histórico, en efecto, usted va a vivir la experiencia de un Dios histórico. Pero si usted hace de su Dios un Dios real, si usted hace de su experiencia, de su relación con Dios, la experiencia de una relación, como bien lo planteaba Agar, como bien lo planteaba Isaac, el Dios que vive y el Dios que me ve, el Dios que es realidad a mi vida, que vive, que hay realidad de vida en Él. Pero no solamente hay realidad de vida en Él. Él no es un Dios de la trascendencia que me ha olvidado. Él es el Dios grande que está al cuidado de mí. El Dios grande que está al cuidado mío. ¿Sabes algo, querido? Cuando uno mira las historias de estos hombres, uno descubre un dato interesante. Ellos no tenían toda la revelación. ¿Sabe? Abraham no tenía toda la revelación teológica. Yo le aseguro que usted tiene más conocimiento teológico que Abraham. Isaac no tenía toda la revelación teológica. Yo le aseguro que usted sabe más de Biblia que Isaac. Y sabe más de Biblia que Jacob. Y sabe más de Biblia que los patriarcas. Es más, yo le aseguro que usted sabe más de Biblia que Pedro y que Pablo. Usted conoce más data teológica que cualquier apóstol. Usted conoce más autores teológicos que los que ellos pudieron conocer. Pero sin embargo, ellos no se colocaron en la posición de espectadores. Ellos fueron colocados en la posición de protagonistas porque le creyeron a Dios. Porque entendieron que la fe no es una conjetura, la fe es una evidencia. Ellos entendieron que la fe no es una suposición, que la fe es una certeza. Ellos entendieron que la fe no es un tal vez, la fe es seguridad en el Dios al que creemos. Y aun cuando no sabían de Biblia, y aun cuando no conocían de teología, y aun cuando no podían discurrir en pensamientos teológicos, ellos se convirtieron en protagonistas de la fe porque interpretaron al Dios como Él quería que fuera interpretado. Usted y yo como creyentes necesitamos interpretar a Dios de esa forma. Necesitamos interpretar a Dios de esa manera. Necesitamos entender que Dios es el Dios que vive, pero es el Dios que me ve. Es el Dios que vive, pero es el Dios que sabe dónde yo vivo. Es el Dios que tiene control total y absoluto y soberano del universo, pero sabe cuántos cabellos hay en mi cabeza. Él es el Dios. Él es el Dios que lo gobierna y lo domina todo, pero no se descuida un solo segundo de mi vida. Yo tengo algunos versos de las Escrituras. Yo me tengo que ir ya mismo porque tengo que ir a una actividad. Pero mire lo que dice Juan capítulo 6 y verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 1, mire lo que nos plantea la Escritura. Porque sabemos, oiga bien, mire la certeza, mire la seguridad. Aquí no hay un tal vez, aquí no hay un probable. Aquí no hay puede que sí, puede que no. No, aquí hay certeza, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es la relación que Dios quiere que usted y yo vivamos. La relación de un Dios, del Dios que vive y del Dios que ve. Mire lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Mire la afirmación, ahora somos. No está hablando de un tal vez, no está hablando de una probabilidad, no está hablando de un posible. No, no, aquí está siendo categórico en su afirmación. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, yo soy hoy hijo de Dios, pero mañana viviré en una dimensión mucho más exquisita. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le invito a que vea conmigo 1 de Corintios capítulo 15 y verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. ¿De qué trata la experiencia de la fe? ¿De una experiencia tradicional? No. ¿De qué trata la experiencia de la fe? ¿De una experiencia que se vincula al concepto social? No. Yo no soy cristiano porque nací en una sociedad cristiana. Yo soy cristiano porque conocí de manera distinta al Cristo que la sociedad históricamente presenta. Descubrí que el Cristo que presenta históricamente la sociedad, mire, en el caso de doña Agar, ella provenía de dioses paganos. Ella era descendencia egipcia. Ella no tenía ningún vínculo con la experiencia de fe de Israel, pero vivió una experiencia con Dios en el desierto. Y después de haber vivido esa experiencia con Dios en el desierto, entonces ella afirmó que ella serviría al Dios que vive y al Dios que ve. En el caso de Isaac, Isaac escuchó la historia de esta mujer que fue la archirrival de su mamá, pero llana y sencillamente dentro de la historia descubrió un dato interesante y se adhirió tanta tierra que tenía, pero prefirió poner su casa de campaña al lado del pozo donde vivió la experiencia Agar, porque aquel pozo le recordaba, ¿sabe qué? Le recordaba que Dios es un Dios que vive y es un Dios que ve. Gloria a Dios. Y tú y yo como creyentes, y tú y yo como cristianos, y tú y yo como hombres de iglesia y mujeres de iglesia, necesitamos afirmar nuestra experiencia de vida cristiana, solidificándola no en conceptos puramente históricos. La historia tiene su propósito. La teología tiene su propósito. El estudio de las Escrituras tiene su propósito cuando lo hacemos de manera crítica. El análisis bíblico, críticamente hablando, tiene su propósito. Pero yo quiero decirles algo, querido.
que ha habido muchos momentos en mi vida donde, conociendo lo que quiere decir un capítulo desde el punto de vista crítico, conociendo todo el dato histórico, todo el contexto histórico, conociendo quién lo escribió, por qué lo escribió, qué circunstancias hubo para que lo escribiera, conociendo todos los datos de la información de ese pasaje bíblico, ha habido momentos en mi vida donde he venido a la Escritura no para conocer un dato histórico, sino para que la palabra de Dios se convierta en voz de Dios hablando al corazón, para consolar, para bendecir, para restaurar, para dar fe, para levantarme del suelo y entender que al lado del Dios que vive y del Dios que ve, del Dios que nos conoce, del Dios que sabe dónde vivimos, del Dios que conoce la interioridad de nuestro corazón y de nuestro ser, al lado de ese Dios que vive y de ese Dios que ve, tú y yo seremos bendecidos para la gloria y honra de su nombre. Que el Señor me los bendiga, queridos.